Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre la migración de los bolivianos hacia Argentina. Es normal que el gran porcentaje de las personas que migran hacia la Argentina sean personas procedentes de la isla de Modesto o Miste y de los departamentos del occidente de Bolivia, que primero se acomodan e incluso migran desde el sureste, que es el departamento de Tarija, para luego cruzar los puntos fronterizos. Los motivos de la inmigración se deben mayormente a la abundancia económica que se puede encontrar en Argentina, a las favorables oportunidades laborales que básicamente tienen los extranjeros en este país vecino y la buena calidad de la educación y de la salud, cuyo servicio es universalmente gratuito y sin costos. A este punto se podría decir que muchos de los ciudadanos bolivianos se benefician con la doble nacionalidad que se les permite en ambos lados de la frontera. La poca capacidad de la economía boliviana para crear empleos es sin lugar a dudas la principal barrera para que el país pueda superar en forma efectiva el problema de extrema pobreza que afecta a la mayor parte de la población boliviana. Cuando llegan a Argentina, los bolivianos se insertan principalmente en la rama secundaria de actividad, es decir, básicamente la industria manufacturera o en actividades de servicio. Cuando se suman aquellos bolivianos que se insertan en el rubro de servicios junto a los que lo hacen en el servicio doméstico, se alcanza a más de la mitad de los bolivianos mayores a 14 años trabajando. Recordemos que el rubro etario en ese país es de solo jóvenes entre 15 y 28 años. El problema de la migración ha traspasado todo tipo de fronteras, por lo tanto los países han tenido que articular de cierta forma algunos mecanismos con los cuales puedan mitigar los efectos que está dejando la migración. Pues evidentemente se presentan efectos económicos, sociales, demográficos y pues obviamente los costos fiscales en los que tiene que incurrir un país para poder mitigar todas las necesidades de los migrantes son bastante altos, por lo cual se ha buscado que de cierta forma los países traten de incluir a estas personas. En el caso en específico, Argentina ha buscado que este problema pase de ser de una situación de invisibilización en donde no se concebían a estas personas dentro de la sociedad, y actualmente lo que se busca es que en Argentina haya un pluralismo cultural en donde las personas que están migrando sean adoptadas y aceptadas en la sociedad. Por lo tanto, se han hecho diferentes mecanismos y políticas públicas en donde se ha buscado que en Argentina se ha promulgado diferentes leyes en donde se establece que se asegura el acceso igualitario a los inmigrantes y a sus familias, las mismas condiciones de protección, amparo y derecho de los que gozan los nacionales, en particular en lo referido a los servicios sociales, a los bienes públicos, salud, educación, trabajo, empleo y seguridad social. Por lo tanto, lo que se está buscando es regular de cierta forma el libre tránsito de estas personas, de los migrantes. Sin embargo, esto no ha resuelto el problema totalmente, pues obviamente las medidas siguen siendo inefectivas y las personas siguen migrando y las condiciones y su vulneración de los derechos humanos se siguen presentando. Sin embargo, ya se ha buscado y ya se ha aceptado este problema y los países han buscado diferentes mecanismos para poder mitigarlo de a poco. Ahora hablaremos de las implicaciones políticas, económicas y sociales que trajo la migración de bolivianos a Argentina, junto con algunas características demográficas y algunas políticas que se implementaron en el país. Primeramente mencionaré las económicas. Se dice que gran parte de las migraciones están causadas por los diferenciales de salarios y tasas de empleo entre países. Esto en el contexto boliviano se traduce en la toma de decisiones con el propósito de maximizar ingresos y minimizar riesgos. Asimismo, el ritmo migratorio se intensificó gracias a la demanda de fuerza de trabajo, pues ésta se expandió cuando muchos argentinos emigraron hacia otros países y quedaron muchas vacantes nuevas para llenar. Cabe resaltar que estas nuevas oportunidades se concentraron en el área rural, más no en la urbana. Finalmente, se dice que esta demanda inmigrante se encuentra relacionada con las distintas características de las sociedades industriales avanzadas y sus economías, como la inflación estructural, las economías duales, donde coexiste un sector primario y un sector secundario con trabajadores de diferentes características. Pasando a las implicaciones sociales, tenemos como principal factor la movilidad social, experimentada por las familias bolivianas en la periferia bonaerense, donde la principal fuente de ingreso eran las tareas agrícolas. Se dice que esta escala estaría conformada por las siguientes etapas:
La primera, peón agrícola, la segunda, medianero agrícola, la tercera, quintero arrendatario y por último, el quintero propietario. Sin embargo, en la ciudad se encuentran principalmente en el rubro textil y en el rubro de la construcción. Pero ahondando en la acentuación periférica se observa una gran segregación geográfica, siendo en la zona sur de la ciudad donde se registran los niveles más altos de pobreza. Esta información resulta de interés ya que los inmigrantes limítrofes tienden a ubicarse en el sector más desfavorecido de la estructura social. Circunstancias que concluyeron en la falta de cobertura de salud y la ausencia de descuentos jubilatorios para la comunidad, lo que evidenció que gran parte de los bolivianos que se encuentran ocupados están en condiciones de precariedad laboral. Ahora bien, conforme a las implicaciones políticas, tenemos la aplicación de políticas neoliberales que impactaron en los flujos migratorios, tanto internos como externos, asegurando así el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo, derechos de los que gozan los nacionales y en los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, trabajo, empleo y seguridad social. No obstante, se vieron políticas arraigadas al control de la inmigración, ya que tienen como principal objetivo el restringir la entrada de inmigrantes del país. No obstante, estas no constituyeron un factor que desalentara la inmigración, ya que con ellas se produjo un mayor flujo de ilegalidad, pues la inmigración adquiere un carácter permanente. Esto hizo que aumentara la inmigración ilegal de bolivianos a Argentina. Finalmente, pasando a las características demográficas más importantes que trajo esta inmigración, tenemos como fuente principal el desplazamiento hacia las zonas del centro-oeste y noroeste hacia el litoral. Esto concluyó en algunas variaciones de los valores demográficos del país. Estos son una fuerte reversión en el índice de masculinidad, el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad y la baja fecundidad. Todo esto apuntó a que casi el 62% de la población de Argentina tiene entre 20 y más años de edad, de los cuales una mayoría son personas en edades activas y reproductivas. Ahora vamos a hablar de cómo se han transformado los mercados de trabajo urbano con la llegada de estos grupos inmigrantes. La alta demanda de inmigrantes se encuentra relacionada a distintas características de las sociedades industriales avanzadas y por ende sus economías. Dentro de esto se encuentra la inflación estructural, que hace parte de las economías duales, donde coexiste un sector primario y un sector secundario con trabajadores de diferentes características, como lo son las características de las dinámicas sociodemográficas de los países avanzados, relacionadas al descenso de la tasa de natalidad, al aumento de la escolarización, la mayor profesionalización de las mujeres y su inserción en el mercado de trabajo, entre muchas otras cualidades. Acorde a esta teoría, no solamente existen push factors, sino también factores que atraen migrantes, como lo son los pull factors. En este contexto se crea una alta demanda de trabajadores que están dispuestos a insertarse en condiciones laborales desfavorables con bajos salarios. El ritmo migratorio tiende a intensificarse cuando la demanda de fuerza de trabajo se expande. Los inmigrantes ocupan posiciones vacantes nuevas o vacantes generadas por la inmigración de trabajadores nativos hacia otras regiones argentinas. Esto estimulado por las crecientes oportunidades de empleo urbano. Los inmigrantes bolivianos en la ciudad se encuentran insertos principalmente en el rubro de la construcción y en el rubro textil. En la periferia de la ciudad, en cambio, se observa el desempeño de familias de esta nacionalidad en producciones hortícolas. Cuando se analiza el perfil profesional de los inmigrantes bolivianos, se observan grandes cambios en la composición del mismo a lo largo del tiempo, centrándose la mayoría en los casos de personas que desarrollan en Bolivia tareas de tipo operativas o poco calificadas. El 82% de bolivianos que llegaron a Argentina entre el 1920 y el 2003 se desarrollaban en lugares de origen de tareas operativas o poco calificadas. Los sectores de las ciudades donde más se asienten las poblaciones migrantes son especialmente distribuidos de forma desigual en el territorio, mayormente de provincias como lo son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y posteriormente en Mendoza.